Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su paciencia, por estar atentos a esta importante conversación que vamos a tener el día de hoy con el maestro Iván Calderón, a quien agradezco muchísimo su amable interés y apoyo para participar en esta mesa de conversación que, como hemos estado informando, pues deriva justamente de los trabajos que realizamos en el mes de marzo del presente año con nuestra Semana de Innovación, y que desde luego tiene y cuenta con un actor protagonista como es nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, y tenemos el gusto de contar, como decía, con la participación del maestro Iván Calderón, quien es maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una amplia experiencia en el sector biofarmacéutico, particularmente en los campos de innovación y desarrollo, y muy profundo conocimiento también de lo que es la regulación sanitaria, y justamente en su actual posición como director ejecutivo de autorización de productos y establecimientos es que nos estará haciendo esta presentación. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al maestro Iván Calderón. Bienvenido. Estamos muy atentos a lo que nos va a presentar, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti y a toda la asociación. Una disculpa por la demora, pero bueno, tuvimos algunos problemas técnicos aquí al interior. Agradecemos la invitación y bueno, comparto el mensaje por parte tanto de nuestra comisionada como de nuestro comisionado federal y agradeciendo la invitación. Entonces, sin más preámbulo, como comentabas, Fernando, pues hemos preparado algunas diapositivas de las acciones que ha implementado la comisión en este proceso de transformación. Son cambios que han sido pues medulares para poder dar atención a los trámites y algunas cuestiones que se encontraban pendientes dentro de la administración. Entonces, vamos a comenzar con esta pantalla. Bueno, denominamos la presentación Acciones de Transformación, primero resultados, y aquí voy a compartir algunos de lo que se ha venido realizando en la administración y cuáles son cuál es nuestra visión hacia con ustedes, y sobre todo también conocer cuál es su retroalimentación, porque recordemos que el trabajo del regulador y el regulado siempre va de la mano. No podemos ser un regulador que sea inquisitivo, que imponga cuestiones que no sean prácticas para el regulado, o más bien que no representen o que no tengan una repercusión en la salud pública. Entonces, ese es nuestro gran objetivo. Nuestro gran objetivo es el paciente, y es por ello que desarrollamos algunas estrategias o hemos implementado algunos modelos para poder llegar a ese paciente que necesita el medicamento o a ese usuario que necesita un dispositivo. Eso es lo que nos ocupa en la comisión en general, el que podamos dar atención a este grupo de pacientes o usuarios de estos productos. ¿Podemos continuar, por favor, con la siguiente? El contenido de la presentación, pues como estamos hablando de acciones estratégicas que se han llevado a cabo en la comisión, bueno, hablaremos de 3 temas fundamentales. Células estratégicas, el esquema de celeridad y daremos algún adelanto del tema de Reliance. El siguiente, por favor. El punto de integración de células. La parte de integración de células es un mecanismo que lo que se propone o lo que se propuso en su momento cuando se estableció es el tener un grupo de dictaminadores que puedan atender ciertos trámites en particular, y me refiero a ciertos trámites en particular, aquellos que sean de interés público, para que con ello podamos dar celeridad a las resoluciones y podamos tener un grupo de trabajo que se enfoque directamente en estos trámites. Y luego de ello, estas células lo que permiten es una adhesión a otros grupos de trabajo o una incorporación en diferente tipo de trámites. No se debe de entender esto que una célula de trabajo solamente es para modificaciones administrativas o para prórrogas, sino en teoría, si nosotros vemos por distintos tipos de trámites, las células son adaptativas, o sea, es decir, que de conformidad con las necesidades que existen en el área, es que estas células pueden ir creciendo, se pueden ir reduciendo y pueden estar ayudando al carril que que necesite más atención. Y con esto me refiero, por ejemplo, si tenemos como en su caso, cuando tuvimos un tema
de modificaciones administrativas, pues es reenfocar los esfuerzos de modificaciones administrativas, sin descuidar el tema de prórrogas, sin descuidar el tema de modificaciones técnicas, sin descuidar el tema de registros. Por eso es que estas células necesitan o deben de permitir que el trabajo pueda ser en conjunto con diferentes equipos. Entonces, eso es lo que se define las cédulas. Entonces, prácticamente están enfocadas en varias cuestiones. Están enfocadas en resultados, como mencionábamos, en temas prioritarios para la salud pública y en tema de resolución de trámites que se encuentran para estos puntos de salud pública. La siguiente, por favor. El día de hoy solamente presento algunos gráficos de las células, cómo es que han trabajado. Las células, presento 3 diapositivas, los más sobre modificaciones administrativas, y como ustedes pueden ver en la barra inferior, en el eje de las X, van a ver las semanas de atención. Esto es el volumen de trabajo que se ha dado, que se ha llevado para los usuarios, y entiéndase que estas barras marcan los trámites que se encuentran ya disponibles para el usuario. Es importante que este comportamiento nosotros lo estamos midiendo ya hasta que el resultado final está en ventanilla. Es decir, ya cuando puede ser implementado, cuando prácticamente el producto lo tenemos para que el usuario solamente venga, recoja la resolución y pueda dar seguimiento conforme al resultado de la resolución, que puede ser una autorización, una prevención o un desecho. Dependerá del estatus en el que esté el trámite. Pero si ustedes pueden visualizar cómo hemos ido creciendo a lo largo del tiempo en atención de modificaciones administrativas, gracias a las células, gracias bueno, en este caso también fue un tema del esquema de celeridad, pero si visualizan, es un tema que pretendemos que pueda llegar a un plató, y de ese plato mantenernos para poder dar este estado de equilibrio entre trámites que ingresan y trámites que estamos resolviendo. La siguiente, por favor. En este caso también protocolos clínicos, el plató pues prácticamente ya se ha alcanzado, pero esta meseta, recordemos que la estamos alcanzando para ingresos 2021, porque era una de las cuestiones o más bien es una de las cuestiones que los usuarios tienen. Bueno, estos términos o estos nuevos plazos, ¿cuándo es que se establecieron? ¿Cuándo son aplicables? Bueno, estamos haciéndolos aplicables de forma inmediata para trámites que ingresaron a partir del 2021, y estamos haciendo todo lo posible para apegarnos con estos. Ya estamos fuera de tiempo, pero estamos haciendo todo lo posible para rescatar estos trámites que no se les ha dado una respuesta, y estamos implementando diferentes estrategias para poder dar esta resolución, que es protocolos clínicos. Yo sé que van a tener una charla más enfocada en investigación clínica y van a poder resolver muchas inquietudes, pero en este caso solamente es la visión general de cómo es que hemos estado atendiendo estos trámites que están al interior. El día de hoy les puedo compartir, y además ha sido un mensaje que ya se comparte a través de la comisión, es que en los tiempos vamos los indicados por el comisionado, en donde pues al hablar de nuestra comisión, o sea, ser el vocero de nuestra comisión, pues establecemos los tiempos de atención para los trámites que están ingresando hoy en día. La siguiente, por favor. Y con esta concluyo en el tema de células. Prácticamente una de las cuestiones que teníamos, o bueno, que se tenían con bastante tiempo de atención fuera de término, pues eran el tema de enmiendas, y es un tema fundamental para la investigación clínica. Entendemos este tema de fundamental para la investigación clínica, y entendemos un tema que la investigación clínica debe de ser algo que tengamos que fomentar. Y en este fomento, pues COFEPRIS tiene juega un rol importante, yo diría un rol esencial, porque si no existe esta enmienda al protocolo, si no existe esta inclusión de sitios, si no existe la autorización al protocolo, este fomento no se lleva a cabo. Entonces, es una línea de trabajo que se tiene en la comisión, el poder fomentar esta parte de investigación clínica, y entendemos que la investigación clínica tiene que ser fomentada a través de estas autorizaciones para que el particular pueda implementar esta investigación que tiene en pie para enfermedades, para distintos tipos de enfermedades, para enfermedades huérfanas cuando suelen ser aquí un país de investigación, o para cualquier tipo de investigación, porque no me gustaría cerrarlo a medicamentos, sino también entendemos que esto puede ir hasta un dispositivo médico. Siguiente, por favor.
Ahora, bien, el tema de células es solamente una organización de roles y de evaluadores químicos, médicos y si es que compete un estadista, pero el esquema que se ha planteado para el tema de rezago ha sido un esquema de celeridad para batir el rezago. Este esquema lo comenzamos o fue concibido como un piloto. En primera instancia se tuvo para medicamentos y hoy en día tenemos una réplica en dispositivos médicos que lo hemos hecho extensivo, tanto prórroga como modificaciones administrativas. La explicación del por qué era un piloto es porque necesitábamos ver cuáles eran las áreas de oportunidad, cuáles eran las fortalezas, cuáles eran todos estos elementos críticos para un posterior trámite que tuviese mayor impacto para el usuario, ergo para el paciente. Entonces, entiéndase que por eso se seleccionó modificaciones administrativas en un ejercicio bastante sencillo para poder entender cuáles iban a ser las áreas de oportunidad que teníamos al interior de la comisión, como las fortalezas que se tenían dentro del programa. Entonces, una vez teniendo o habiendo arrancado este proyecto de modificaciones administrativas, lo que ya tenemos en marcha o es algo que se está trabajando es para esquema de celeridad para protocolos clínicos, para enmiendas, esquema de celeridad para prórrogas y modificaciones técnicas, ya un trámite en conjunto, y así posteriormente iremos liberando la información conforme la tengamos disponible. Recordemos que la primera fase inicial siempre es un piloto, el pilotaje de los formularios, el pilotaje de la información que estamos solicitando y que prácticamente las sesiones que lleguemos a tener entre la industria regulada y regulador pues sean lo más fructíferas. Es importante para nosotros el invertir tiempo de calidad en que el regulado comprenda y el regulado esté en el mismo canal que el regulador. Es decir, que los dos entes por más diferentes que sean, porque un regulador y otro regulador, estén en el mismo o convivan en el mismo ámbito que es la regulación. Entonces, si nosotros entendemos este concepto, en donde lo que queremos hacer es tener esta parte perfectamente bien definida en lo que nosotros solicitamos y con lo que ustedes presentan, pues creemos que existe una optimización de tiempos, existe una optimización en procesos, porque una de las cosas importantes, si ustedes verán, es el tema de disminución en prevenciones. Cuando nosotros comunicamos de forma adecuada qué es lo que se necesita para un trámite o para algún aviso, pues ustedes están todo lo entendido de qué es lo que se debe de presentar. Entonces, no queremos obviar cosas, queremos que todo esto sea de forma sencilla, queremos que sea una comunicación uno a uno y con esto prácticamente pues poder cumplir esta parte que se tenía o que se debe de tener una agencia reguladora, la cual esté en contacto con el regulado, y este contacto debe de ser a través de capacitaciones, a través de foros en los cuales podamos compartir cuál es qué es lo que se está trabajando al interior, qué es lo que se está solicitando, por qué se está solicitando, si hay algún cambio o alguna modificación en cuestiones jurídicas, pues también compartírselos. Es un punto importante. Y prácticamente recordemos que este esquema de celeridad, el principal punto que tenía es no tan solo abatir el rezago, sino abatir el rezago de los temas prioritarios para salud pública. Recordemos que esta priorización se hizo por parte del particular, en donde él solicitaba que esos trámites involucraban un producto que era de alto impacto en salud pública. Entonces, este fue el mecanismo de trabajo regulador. Existieron áreas de oportunidad y en un las comento, que nosotros detectamos tanto al interior como para el regulado. Siguiente, por favor. Este en general es una pantalla donde ustedes pueden visualizar lo que tuvimos de registro. Tuvimos alrededor de 760 trámites que estuvieron inscritos en el programa, de los cuales 685 fueron elegibles. Y en ese tema de elegibilidad también fue una transmisión de responsabilidad para el particular, donde tenían con base en una serie de criterios establecer si su trámite era elegible o no era elegible.
Una vez que llegó a la comisión, ya con este filtro, pues resultó que había unos que seguían sin ser elegibles. Pero bueno, el trabajo fue mucho más sencillo, ya que cuando tenemos esta cooperación con el regulador. Prácticamente participaron alrededor o están participando, porque el esquema aún no termina, están alrededor de 97 establecimientos y de los cuales 11 productos son huérfanos. Si nosotros visualizamos, tenemos un total de trámites de esos 685, el grueso se tuvo en mayo, que fueron 490 trámites ingresados. Prácticamente el proyecto tenía una ambición de hacer una resolución de 316 resoluciones en mayo, es decir, en 15 días. Y si nosotros visualizamos el gráfico, podemos leer de izquierda a derecha cómo es que se vieron este alto volumen de trámites en una fecha inicial y cómo es que estos van disminuyendo a lo largo del paso de los días. Esto también nos dio lección a que prácticamente el usuario pues solicitó el primer día por tener esta parte de tiempos compromiso que eran bastante cortos, o bueno, fueron propuestos bastante cortos para emitir una resolución. Sin embargo, tuvimos algunos temas técnicos al interior que no pudimos cumplir con esos tiempos y decidimos ir a comunicar esto con el regulador. Siguiente, por favor. Bueno, día 18 de junio, porque recordemos que el primer ingreso se tuvo que haber hecho el 18 de mayo, pues bueno, de todos estos trámites que eran elegibles, tenemos una atención, o ha habido una atención de 381 trámites, en donde el 85% y el otro 10% se encuentra en prevenciones. Tenemos un 5% ahí que meramente estimador es trámites de desecho o desistimientos. Y lo importante de esto es que la información importante es que que ha habido una atención sobre temas de modificaciones administrativas, las cuales fueron prioritarias para la industria, y este tema de prioritarias para la industria es porque es un producto, nuevamente, y esto que nos quede perfectamente claro porque es nuestro trabajo, que va a ser útil para el paciente. Entonces, cuando ustedes indicaron que era un trámite prioritario para ustedes, nosotros lo traducimos, o fue una traducción que se dio como es un trámite de alto impacto en salud pública. La gráfica sigue creciendo, hemos tenido como mencionaba, algunas inconsistencias técnicas para hacer la resolución de los tiempos comprometidos, que si bien al inicio habían sido alrededor de 8 días hábiles para la obtención de resolución, esto se ha incrementado en los tiempos. Se planteó en un inicio una encuesta de salida con los participantes. Esta encuesta de salida ya también se corrió, la primera encuesta, que era justamente al corte de mayo, donde los resultados prácticamente que hemos obtenido es de una aceptación del esquema. Sin embargo, una de las grandes áreas de oportunidad que se mencionan son los tiempos de resolución. Entonces, para cumplir con esta premisa de los tiempos de resolución, lo que queremos es establecer la media del tiempo de resolución que nos tardamos ya con un esquema real y que no fue piloto o no fue una proyección. Eso es lo más importante para nosotros. Al día de hoy tenemos 381 resoluciones, y de estas 381 resoluciones, sí, nos vamos a la siguiente, en el gráfico de burbujas lo que podemos ver es la mayoría se enfocó en un tema de sistema nervioso. Luego tuvimos un tercer gran grupo de sistema digestivo y metabolismo, y también hubo un alto número de antiinfeccioso en general para uso sistémico. Recordamos que este análisis lo hacemos con base en el ATC y con base en la información que está dentro de su registro. Siguiente, por favor. Este fue un resumen del tipo de producto. Bueno, la mayoría de los productos, como podemos ver, o el grueso de los productos, se da el medicamento de referencia, y posteriormente al medicamento de referencia tenemos genéricos. Entonces, esto fue muy interesante porque vimos que muchos de los temas prioritarios radicaban en temas de medicamentos de referencia, y que prácticamente son los medicamentos que tienen que estar siendo actualizados con base en todos estos criterios. Pues prácticamente es uno de los grandes impactos que tuvo este programa, o que está teniendo, porque seguimos corriendo. Primero se visualizó una fase 1 para el inicio de los trámites. Subsecuentemente
existió una fase 2, y me refiero a existió porque ya el registro fue cerrado, en el que estamos en este tiempo atendiendo esos trámites estamos resolviendo los trámites que se seleccionaron en la fase número 2. Pues bueno, prácticamente tenemos medicamentos innovadores. Recordemos que es innovadores en función de biotecnológicos. Tenemos un 1% de biocomparables y un 3% de moléculas nuevas. Sin embargo, bueno, yo creo que lo importante y destacar es que estas resoluciones tuvieron impacto tanto en medicamentos de referencia como en medicamentos genéricos, que para nosotros recordemos que el tratamiento es el mismo para todo el tipo de productos. Lo único que nosotros, y vuelvo a mencionar que la única preocupación que nosotros teníamos es aquellos productos que lleguen a tener un impacto en la salud pública. Siguiente, por favor. Y esto es muy importante, el tema este gráfico lo presentamos solamente en comunicación de qué es lo que se atendió, qué es lo que se está atendiendo más bien, en función de rezago. Si nosotros vemos, pues prácticamente todas las barras indican que el tema de rezago ha sido o está prácticamente contenido en el 2020. Tenemos bastantes también del 2019. Sin embargo, es lo que estamos dando atención. Pedimos toda su comprensión en todo momento, porque hemos estado resolviendo, como bien decía, si bien no fueron los 8 días que se comprometieron al inicio del programa como una proyección, o los 11 días que se reproyectaron con base a inferencia de lo que ya habíamos realizado, al corte del 30 de junio prácticamente, perdón, al corte del 18 de junio prácticamente lo que estamos tratando de realizar es que ningún producto exceda esta fecha de los días de corte de mes que se inscribieron los productos. Entonces, si nosotros lo visualizamos o lo tratamos de trasladar a un trámite ingresado en 2020, pues bueno, pudimos dar una resolución en no más de un término de 30 días. Y esto sí es, prácticamente lo tenemos perfectamente mapeado, que ningún trámite de los que se inscribió en el programa exceda de los 30 días de atención. Entonces, lo tenemos monitoreado, y en caso de que llegue a exceder este tiempo es porque existe alguna particularidad, y nosotros estamos, bueno, el equipo de CARE está prácticamente en contacto con ustedes en todo momento para decir por qué no hemos logrado este tiempo, o por qué solicitamos más información, o por qué comprometemos un tiempo adicional. Pero esto es importante de traer a la mesa, es el número de resoluciones que se han otorgado durante este tiempo, pues radica mucho en un tema de rezago, y también es también ha sido un punto importante porque nos permite valorar si el plan lo podemos implementar como un esquema piloto para nuevos trámites. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son? En esta diapositiva lo que señalo es prácticamente, y condenso los puntos que les he venido comentando a lo largo de la presentación, es las lecciones que tuvimos del ECAR, o que estamos teniendo, porque recordemos que es un proyecto vivo y que no ha concluido. Pues bueno, es los expedientes, que esta fue una de las primeras dificultades que nos topamos con el tema de la localización de los expedientes. Como bien todos saben, esta es una parte que prácticamente limita el tiempo de resolución, porque si bien la información o la mayor parte o el grueso lo teníamos de forma electrónica, nosotros damos conclusión con el expediente. Entonces, la localización de estos expedientes fue uno de los más grandes retos que se tuvo en este esquema, y es y fue el factor limitante en cuestión de tiempos de resolución. Evidentemente, con esto va el segundo punto, que son días compromiso, que si bien habíamos atendido o habíamos comprometido un tiempo, como indicaba, una proyección inicial que se hizo de 8 días, hábiles, bueno, estos en un segundo ejercicio ya con inferencias se comprometió un segundo tiempo de 11 días hábiles. Y pues bueno, fue el que prácticamente, una vez que tenemos el expediente, tenemos perfectamente mapeado que ese es el tiempo que puede llegar o que no debe de llegar a exceder, ¿no? Entonces, esta parte la tenemos ya bien estructurada. El programa nos ha ayudado a poder comprometer este tiempo de resolución, exceptuando aquellos casos que, pues bueno, tenemos algunas particularidades
pero sin embargo estos casos en ningún momento deben de exceder el día de corte del envío de información. Me refiero a 30 días del envío de información. Importante que fue necesario el aterrizar ciertos conceptos en sesiones técnicas, y estas sesiones técnicas, pues bueno, como es un ejercicio vivo, tuvimos la oportunidad de estar en contacto con aquellos participantes, una vez ya habiendo revisado la información que presentaban. Eso fue bastante enriquecedor para nosotros, y creemos que, bueno, con base en las encuestas de salida de todas las sesiones técnicas, fue bastante fructífero también para el regulado, porque ya en este momento que nosotros tenemos información, nos permite hacer recomendaciones de qué es lo que está haciendo el regulado o cómo está integrando esta información y cuáles son las recomendaciones que tenemos para con ellos, y que el proceso sea lo más sencillo para todos, o sea, lo más transparente. Una de las cosas aquí es la transparencia, es decir, todas las instituciones reguladas tuvieron oportunidad de participar en este programa. El programa fue abierto a todos los establecimientos, y fue una selección del establecimiento que quiso participar. Entonces, esa fue una de las cosas importantes, las sesiones técnicas, que las seguiremos trabajando, las seguiremos aterrizando con base en la información que se presentan, porque muchas de las veces nosotros podemos emitir un instructivo de llenado. Sin embargo, ya cuando el particular, en este caso el usuario, el establecimiento, lo somete, detectamos que hay algunas inconsistencias, o detectamos que este formulario excede la visualización que tenía el regulado, y ergo lo que queremos es que se replique este esfuerzo, ya que vemos que esta parte es fácil de réplica y que prácticamente se puede mantener como una buena práctica para ser implementada. Y la otra, que es la final y la fundamental con lo que nace el programa, pues bueno, son las guías de operación. Recordemos que estas guías que nosotros compartimos, y este programa piloto, y en una primera fase, en una segunda, en una tercera fase, no son características vinculantes, es decir, es prácticamente una adhesión del particular a este esquema de trabajo. No es algo, o no representa una obligatoriedad en términos jurídicos, pero sí representa una gran ayuda para el regulado en emitir las resoluciones, y que también justamente fue alguno de los puntos que tuvimos como retroalimentación por parte de los participantes en el esquema en la fase 1. Todavía seguimos recabando información. La información que recabamos no tan solo es de los establecimientos que participaron, sino también de las personas que estuvieron ingresando la información en los formatos. Entonces, este programa, recordemos que sigue siendo un piloto en las fases que estemos corriendo, y ya una vez que tengamos un producto terminado, pues ya se los compartiremos para que sea de forma que se implemente, y va a ser una implementación de forma, en tema de adhesión particular. Es decir, no pretendemos que este esquema sea vinculante, porque el esquema las acciones que se plantean no se pretenden para que tenga una repercusión ante el particular, sino lo único que queremos es tener reglas claras para todos los establecimientos. Y pues prácticamente esa es la última diapositiva del tema de ECAR. Continúo con un tema importante, que es Reliance, que como bien ha habido algunas menciones de Reliance, el proyecto, estamos en un esquema de pruebas de concepto. ¿Y a qué nos referimos con esta prueba de concepto? Es si lo que nosotros estamos aterrizando es lo adecuado para un tema de Reliance, y si esto puede ser suficientemente retador para el interior, es decir, si la información que estamos presentando, o que estaría presentando el establecimiento, sería la suficiente para que al interior tengamos una resolución, pues de manera, si bien no expedita, porque no es un reconocimiento mutuo, que revaloremos esta parte de acuerdos de equivalencia. Esta parte de acuerdos de equivalencia que se ha trabajado con una visión de que son los requisitos que se dan a conocer, y que son, que se reconocen, son los que se piden en el reglamento de insumos para la salud,
Este proyecto de Reliance lo que pretende es que el proceso de evaluación tenga una parte, este reenfoque del acuerdo de equivalencia para que tengamos esta visión de Reliance. Pero recordemos que esta es una prueba de concepto. Hasta que no tengamos bien aterrizada esta prueba de concepto, no podemos nosotros emitir un piloto, y en ese piloto pues prácticamente ya estaría hecha la invitación a todo el agente regulado que quiera participar en este esquema de Reliance, porque el punto aquí es que cuando nosotros tengamos ya aterrizado esto, compartir un piloto funcional, que este piloto funcional sea útil para el regulado y para el regulador, y ya posteriormente emitir bien las guías de las guías de operación, que nuevamente las guías de operación serán de carácter de adhesión voluntaria y no será un elemento vinculante. Y pues con esto prácticamente concluyo la presentación de las acciones de transformación, los primeros resultados. De verdad agradecemos a todos los establecimientos que han estado pues apoyándonos en alguna u otra iniciativa o han estado participando, sea en uno u otro programa. Creo que aquí lo importante es que es un trabajo en conjunto, tanto de la agencia como del regulado. Iván, muchísimas gracias por llevarnos de la mano en este recorrido de justamente estas acciones de transformación que se han venido implementando. Agradecemos muchísimo su participación y si me permite tomar los últimos minutitos de nuestra reunión para conversar y hacer algunas preguntas que hemos estado recibiendo en forma previa por parte de nuestros participantes, a quienes agradezco su asistencia, su puntual participación y desde luego esta conversación que nos invita a tener pues una expectativa muy positiva con respecto a todos estos cambios. Este modelo de gestión que se está implementando en COFEPRIS sin duda creemos puede ayudar a acabar justamente con este rezago que hemos venido mencionando a lo largo de las distintas participaciones, tanto del propio comisionado federal como del sector regulado, que hemos manifestado la preocupación y que vemos en este tipo de mecanismos justamente estas estrategias, estas alternativas que empiezan a dar justamente los resultados. Y en ese sentido me gustaría preguntar en primera instancia con respecto justamente a este modelo ECAR, que si bien es un modelo piloto que ha estado ya operando y que hay algunos aprendizajes. Una primera pregunta sería, o serie de preguntas en torno al ECAR, si me lo permites, Iván, sería si hay alguna intención de actualizar estas guías que justamente permiten tener a los regulados una óptica muy precisa de qué es el tipo de documentos, qué es el tipo de trámites que están en este momento en operación, si se considera hacer alguna actualización de esta guía. Y en el mismo sentido, una comunicación que permita tener a todos los regulados esta visión o este panorama claro de cuáles serían los siguientes modalidades, los siguientes tipos de trámites que se estarían pues invitando a participar de este modelo. Si entendí bien, para dispositivos ya está operando prórrogas y modificaciones a las condiciones de registro. ¿Cuándo sería para medicamentos? Una primera ronda de Claro. Claro, Fernando, con mucho gusto. Y una disculpa por no tener mi cámara encendida, pero es que no quiero que haya un tema de conexión y que se rompa la conexión. Entonces, prefiero mantener así el tema para que no tengamos un tema de conexión. En cualquier momento encenderé la cámara para dar el mensaje de despedida. Y el tema de CARES, como les mencionaba, la primera prueba o el primer ensayo que tuvimos era con un tipo de trámite que teníamos bien estudiado, bien aterrizado. Con eso emitimos una primera guía. De la primera guía, las guías siempre van a estar siendo actualizadas porque recordemos que dentro de las guías están las fechas en las cuales tienen que someter la información, las fechas en las cuales tienen que hacer su registro, el link del registro y algunas de las cosas que hemos estado cambiando en codificación de documentos, por ejemplo. Pero esta guía es prácticamente los cimientos son los mismos. Lo único que vamos cambiando es información que va dependiendo de la fase. Si bien la modificación administrativa se tuvo como primer tema valorable, el siguiente tema es un tema de prórroga más modificaciones, o sea, es decir, la resolución del trámite completo. En este esquema también lo que vamos a compartir es
la guía de operación de este prórroga con modificación técnica, y una vez que se tenga esta guía de operación de prórroga con modificación técnica, recordemos que cada trámite es uno solo, entonces estos formularios tendrán que estar siendo integrados por cada trámite para poder desahogar el registro sanitario. O sea, aquí lo que nos interesa a nosotros es el desahogo del registro sanitario, no tanto de un trámite u otro trámite, sino lo que queremos, el primer esquema fue, valoremos cómo es la recepción de formularios por parte de la industria regulada, y subsecuentemente ya un tema que nos ayude más a nosotros en el sentido de resolvamos el registro en su conjunto, no vayamos paso a paso, pero para resolver este registro en conjunto necesitamos tener toda esta información perfectamente validada. La verdad, perdón, retomando este tema, si dispositivos médicos ya comenzamos con prórroga más modificación, y en medicamentos yo esperaría que a finales de mes ustedes ya tengan, a finales de este mes o a mediados del próximo, ya tengan los formularios, tanto de prórroga con modificación como de ensayos clínicos, que también vamos a replicar esta estrategia para el rezago de ensayos. Excelentes noticias, Iván, que nos compartes. Muchas gracias. En este sentido de la visión de producto, es decir, tener esta óptica de todos los trámites que pudieran estar relacionados con un solo registro, ¿cómo la industria puede participar? ¿Cómo podríamos ayudar a organizar esa información, que tuvieran ustedes una vista justamente de todos estos casos que no son pocos, donde hay trámites relacionados? ¿Cómo podemos ponernos a colaborar en este esfuerzo y prepararnos, a organizar la información de alguna manera? ¿Cómo podríamos echar en marcha un proyecto así para tener un solo mapa con todos los trámites relacionados ligados a un solo producto, a un solo registro? Muchas gracias, Fernando. Aquí en este tenor ya la comisión ha desarrollado un formulario para que el particular pueda ingresar la información. Es un formulario bastante sencillo. Utilizamos una plataforma comercial para que el regulado pueda ingresar la información de estos trámites, y prácticamente es lo único que solicitamos. O sea, que ustedes tengan bien identificados cuáles son esos trámites, y que en esta identificación que tengan de trámites se planteen del tiempo en que se ingresó este trámite, porque suele haber rezago de muchos años anteriores. Entonces, ahí el gran tema va a ser la priorización del producto. Si bien nosotros ya tenemos establecida la mecánica de cómo hacer el registro, va a ser competencia del particular el que él escoja la priorización, porque recordemos que van a ser resoluciones de registros. Entonces, estos, no sé, en el peor escenario puede ser una prórroga más 3 modificaciones. Y la capacidad técnica es justamente lo que no queremos que se exceda, y no queremos excederla no porque no tengamos las capacidades, sino porque una de las cuestiones importantes son los tiempos, y los tiempos que estamos comprometiendo los queremos cumplir. O sea, nos ha costado trabajo cumplirlos, pero queremos cumplir con esos tiempos. ¿Para qué? Para que la industria también vea este beneficio de ganar, esta situación de ganar, y esa situación de ganar se traduce nuevamente en salud pública. O sea, no gana ni el regulado ni el regulador. Quien gana verdaderamente es el usuario o el paciente de los productos. Excelente, Iván. Muchísimas gracias. ¿Esta plataforma está ya disponible para los usuarios, decías? Nosotros hacemos la publicación del link de registro cada que hacemos algún anuncio. Por lo regular lo solemos hacer a través de Educapris, y aquellos que se registraron a ECAR o a ECAR DM, también les compartimos las ligas cuando publicamos una nueva fecha. De acuerdo. Muchísimas gracias. Creo que esto es muy importante, de conocimiento de todos nuestros asistentes, de buscar esta plataforma para ir organizando esta información que permita tener todos la misma información, como mencionabas. Un poquito avanzando en lo que nos has compartido en el tema de este ejercicio de Reliance, de conocer, de hacer estas pruebas de concepto. ¿Están considerando, desde luego, los acuerdos de equivalencia que existen ya para medicamentos y dispositivos? ¿Están considerando llevar a la práctica Reliance todo el modelo desde el Comité de Moléculas Nuevas? Un poco lo pongo a consideración, Iván,
derivado justamente de este avance que se ha tenido justamente en la atención de las solicitudes que estuvieron pendientes el año anterior con respecto a la solicitud de presentación ante el Comité de Moléculas Nuevas y que se han venido emitiendo pues ya más de 50 resoluciones del comité e incluso algunas que no han requerido esta reunión presencial y que se ha notificado directamente a los titulares, pues digamos, reconvertido ese número de solicitudes que estaban pendientes, ahora ya a opiniones positivas en su gran mayoría del comité, mismas que en consecuencia las empresas han sometido ya sus solicitudes de registro. La mayoría de ellas, al menos por parte de las empresas representadas en AMIF, ya con aprobaciones de agencias reconocidas por la propia COFEPRIS y que califican de acuerdo justamente a estos acuerdos de equivalencia a los que hacías mención, pero aún no hemos podido ver la emisión justamente de esos registros sanitarios. ¿Consideras tú que puede haber aquí alguna noticia en el futuro cercano con respecto a la emisión de estos registros? Sí, claro. En este punto es justamente algo que se trabajó. Una de las estrategias que trabajó Comisión de Autorización Sanitaria fue en este tema de desahogo de dependientes de Comité de Moléculas Nuevas. Sin embargo, también estamos conscientes que no solamente es el desahogo del Comité de Moléculas Nuevas, que todo esto deriva en un producto, es decir, un registro sanitario. Y en este sentido, la prueba de concepto que estamos desarrollando el día de hoy es enfocada en este registro que ya se tiene o que se va a tener por solicitud del particular. Por eso es que sí podemos tener alguna, yo creo que para finales de este, principios del tercer Q, ya podríamos tener la propuesta de este piloto para una vez que se haya hecho toda la base de la prueba de concepto. Entonces, entendemos ya algunas solicitudes, de hecho, digo, desafortunadamente no tengo mi cámara prendida, pero podrás ver que en la oficina ya están los expedientes, justamente de este tema que queremos trabajar con Reliance, y sobre todo que este tema de Reliance funcione para emitir un dictamen y una resolución de forma más ágil. O sea, que en ningún momento se desregule o que en ningún momento se dejen de pedir requisitos que son indispensables. Entonces, en esta prueba de concepto, muy probablemente lo que nosotros emitamos es una serie de recomendaciones de los expedientes que ya se han venido revisando, si es que tienen las mismas deficiencias o las mismas inconsistencias. Porque una parte del tema de Reliance es en tener esta parte de confianza en la otra agencia reguladora, para la otra agencia reguladora. Sin embargo, no debemos de olvidar que nosotros actuamos en función de las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, probablemente las disposiciones jurídicas vigentes sean las que se vean como deficiencias, porque eso es lo que vamos a tener en el expediente. Si llegamos a detectar alguna deficiencia, va a ser por una disposición que no ha sido cubierta, ya que este esquema de Reliance no tiene el alcance de un reconocimiento unilateral de otro registro. Entonces, pero es en algo que estamos trabajando en prueba concepto para que nosotros podamos compartir estas recomendaciones generales, corramos un esquema piloto y en conjunto con el regulado podamos determinar qué tan adecuadas son estas recomendaciones y qué tanto son de función, qué tanto son de entendimiento para el ente regulado. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Y un poquito construyendo en esta línea de Reliance, estas agencias que ya están reconocidas, declaradas, incluso ahora en este documento que se encuentra en consulta en CONAMER, el reconocimiento que se plantea en este ejercicio de Reliance es la totalidad de los procesos de la agencia o la modalidad que seguirá COFEPRIS será proceso a proceso. Por poner un ejemplo, para el caso de registros, seguiremos el modelo de FDA para registro. El caso de modificaciones, seguiremos el modelo de... ¿Cómo están visualizando este reconocimiento? Claro, con gusto. El tema de Reliance, como mencionaba, una prueba de concepto, iniciaremos con registro sanitario. El posterior tema de modificaciones es muy complejo que yo pueda, aunque la comisión pueda compartir una postura al día de hoy, ya que sabemos que modificaciones, pues no es un cambio post aprobación que no converge en ninguna regulación. Es decir,
Si nosotros visualizamos el marco de variaciones de acuerdo a la directiva europea, no suele ser similar al de la FDA o no suele ser similar al de Japón. Entonces, sin embargo, es idéntico al de Australia. Pero ese ejercicio es el que necesitamos desarrollar para modificaciones. Para registros, nuevamente ya lo tenemos perfectamente identificado, pero para el tema de modificaciones, postaprobación, variaciones o cambios a las condiciones del registro, como lo quieran visualizar, es un tema en el que estamos trabajando, pero estamos trabajando desde un gap análisis para ver qué va a ser la información funcional. Muchas gracias Iván por tu tiempo. No me resta nada más que agradecerte, pedirte si estás de acuerdo. Hay muchos comentarios y algunas preguntas adicionales aún pendientes, pero con la idea de no atrasar más tu agenda, agradecerte pues la disposición en acudir a platicar con nosotros. Ha habido una muy nutrida participación del sector regulado con estos temas que son realmente de nuestro interés, con una verdadera convicción de colaborar, de buscar estos espacios de conversación y de encontrar justamente estos mecanismos para tener todos el mismo punto de partida. Desde la parte del sector regulado, pues cumplir con nuestras obligaciones como regulados y estar muy atentos a las disposiciones que desde luego nuestra agencia emite. Agradecerte de nuevo por tu espacio, por tu tiempo y, como decía, si nos lo permites, poder integrar algunas de estas preguntas adicionales, hacértelas llegar y quizá buscar un siguiente espacio para continuar con este diálogo tan positivo y tan enriquecedor, el cual nuevamente me permito agradecer a nombre de todos los asistentes. Muchas gracias, Fernando, y en nombre de la comisión, les compartimos un saludo por parte tanto de nuestra comisionada como de nuestro comisionado, para todos los asistentes, y recordar que seguimos teniendo este esquema de apertura para con la agencia, en el entendido de todo esto se traduce en una mejora, ¿cierto? Entonces, también el tema, creo que es un tema fundamental, el pedir a la industria un poco de paciencia, porque estamos trabajando sobre todo en esquema de rezago con trámites que hay de bastante tiempo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder tener estos productos para el paciente, pero sí pedimos un poco de paciencia en ese sentido. Muchísimas gracias nuevamente al maestro Iván Calderón y a todos ustedes por su participación. Comentar, en breves momentos estará disponible esta reunión, esta charla que hemos tenido con el maestro Iván en el canal de YouTube de la asociación, y desde luego también estará, así nos fue solicitada por la propia agencia, el poder compartir el enlace para que también pueda ser consultado desde la página directamente de COFEPRIS en este esfuerzo, como bien señala el maestro Calderón, de diálogo y de colaboración entre los regulados y el regulador. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, maestro Calderón, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Iván. Que tengas un excelente día y excelente día para todos. Gracias, igualmente.